¿Qué harías si encontraras al amor de tu vida justo cuando ya tienes una vida hecha? En el tranquilo corazón de Iowa, una ama de casa conoce por casualidad a un fotógrafo que en 4 días le hará replantearse todo lo que creía seguro. Los puentes de Madison no es solo una historia de amor inolvidable. Es una reflexión sobre esas decisiones que lo cambian todo para siempre. ¿Seguirá con la vida que conoce, o se atreverá a cruzar ese puente que solo pasa una vez? Francesca llevaba una vida tranquila y aburrida junto a su familia, pero por primera vez en años se quedó sola en su casa mientras su familia pasaba 4 días en un viaje a una feria estatal. Al día siguiente, cuando estaba limpiando una alfombra en el porche, una camioneta se detuvo en su entrada y de ella se bajó un hombre buscando la ubicación del puente Rossman. Francesca empezó a indicarle cómo llegar, pero por esa zona no había señalizaciones y no sabía cómo indicarle, así que le propuso acompañarlo. Robert no quería interrumpir lo que ella estaba haciendo, pero le pareció una buena idea. Entraron en la camioneta y durante el trayecto estuvieron hablando sobre sus vidas. Robert le contó que estaba divorciado y ella le dijo que llevaba casada mucho tiempo. A mitad del camino, cuando Robert intentó coger unos cigarrillos que guardaba en la guantera, le rozó la pierna sin querer porque en ese momento ella se apartó nerviosa al ver que él se acercaba. Cuando llegaron al puente Rossman, Robert sacó su cámara y le comentó a Francesca que la luz no era buena, así que solo haría un pequeño reconocimiento del lugar y mañana volvería para hacer las fotos. Mientras él inspeccionaba el lugar, Francesca se entretuvo recorriendo el puente, y cuando lo recorría se detuvo observando a Robert mientras creía que no la veía. Pero cuando él se dio cuenta le habló, y ella nerviosa y avergonzada dejó de mirarlo. Robert le dijo que tenía refrescos en la camioneta y que si le apetecía podía coger alguno. A ella le pareció buena idea y cuando fue a buscar los refrescos, él se puso a recoger unas flores del campo para agradecerle. Cuando se acercó para dárselas, ella le dijo que eran venenosas y Robert las dejó caer, pero Francesca empezó a reírse y se disculpó diciéndole que era solo una broma y que las flores eran preciosas, y entonces él se agachó para recogerlas mientras sonreía con ella. Cuando Robert la estaba dejando en su casa, le agradeció por su amabilidad, pero ella antes de marcharse le preguntó si le apetecía entrar y tomar un té helado. Cuando estaban sentados en la cocina, continuaron hablando de sus vidas. Ella le dijo que le gustaba vivir en Iowa, pero Robert se dio cuenta de que no era verdad, y ella terminó sincerándose y reconociendo que no era la vida que había soñado cuando era joven. Robert la intentó animar, y ella le sonrió y le preguntó si le gustaría quedarse a cenar. Él se sorprendió al escucharla, pero le respondió que sí le gustaría. Mientras Robert se aseaba fuera de la casa, ella se quedó observándolo desde la ventana de su dormitorio. Por un momento pensó que era ridículo lo que estaba haciendo, pero volvió a acercarse a la ventana y continuó observándolo con una sonrisa. Cuando ella estaba preparando la comida, él se ofreció a ayudarla, y ella sorprendida le respondió que le parecía bien. Pasaron la cena riéndose mientras Robert le contaba anécdotas de sus viajes, y ella le contó que se dedicaba a la enseñanza, pero tuvo que dejarlo por sus hijos y porque a su esposo no le gustaba que ella trabajara. Robert se dio cuenta de que ella no era feliz en su vida y trató de hacerla sentir mejor, pero en mitad de la conversación Francesca se puso a la defensiva, no entendía por qué él no se arrepentía de haberse divorciado y no tener una familia. Pero Francesca aún se molestó más cuando le preguntó si estaba pensando en divorciarse. Robert se disculpó por la pregunta porque no quería molestarla, y entonces le dijo que tenía que irse porque al amanecer iría al puente. Ella también se disculpó y le dijo que se había estropeado algo, pero Robert le dijo que había sido una velada perfecta y que ella era una buena mujer. Cuando se estaba marchando, el teléfono comenzó a sonar y ella lo cogió. Era su marido, y mientras hablaba con él, se quedó observando cómo Robert se marchaba en su camioneta. Poco después, cuando Francesca estaba sola, se sentó en el porche pensativa y decidió coger un lápiz y papel y escribir una nota para Robert. Cuando terminó de escribirla se montó en la camioneta y condujo hasta el puente Rossman, y una vez allí pegó la nota en un lateral del puente. La nota decía que si quería volver a cenar con ella viniera por la noche cuando hubiese acabado de hacer las fotos, y que no importaba la hora. Al día siguiente, cuando Robert estaba realizando las fotos en el puente, se dio cuenta de que había un papel pegado y se acercó para retirarlo. Mientras tanto, Francesca se encontraba fuera de la casa realizando las tareas de la granja. Estaba un poco nerviosa y atenta por si sonaba el teléfono. Cuando por fin lo escuchó, salió corriendo para cogerlo, y al descolgarlo y comprobar que era Robert, comenzó a sonreír. Él le dijo que aceptaba su invitación, pero que llegaría un poco más tarde porque tenía que ir a hacer unas fotos a otro puente. Cuando ella le contestó que le parecía bien, Robert le preguntó si le apetecía acompañarlo a hacer esas fotos. Cuando Francesca colgó estaba ilusionada. Cogió el dinero que guardaba en un bote y se fue al pueblo para comprarse un vestido.
Poco después Francesca llegó al puente donde había quedado con Robert y él ya se encontraba allí. Mientras él realizaba las fotos, ella estuvo caminando por el puente, pero Robert apareció de pronto y la sorprendió, y empezó a hacerle unas fotos mientras ella sonreía nerviosa. Una vez en la casa, Robert tomó un baño mientras ella preparaba la comida y poco después ella también se dio un baño mientras él esperaba en la cocina. Cuando Francesca apareció en la cocina arreglada con su vestido nuevo, Robert se quedó mirándola sorprendido. Y cuando ella lo miró y le preguntó qué ocurría, él le contestó que estaba maravillosa. Ella lo miró sonriéndole y cuando se estaba acercando hacia él, el teléfono comenzó a sonar y tras pensarlo un momento, Francesca se acercó a cogerlo. Mientras contestaba la llamada, le puso su mano sobre el hombro, y Robert hizo lo mismo sobre la mano de ella. Cuando ella colgó la llamada, ambos se miraron por un momento, y finalmente Robert se levantó para bailar con ella. Cuando estaban bailando Robert le dijo a Francesca que si no quería que siguiera, el momento para decírselo era ahora, pero ella le respondió que nadie le estaba diciendo que no siguiera. Entonces ambos se besaron y siguieron bailando agarrados mientras continuaban besándose. Mientras estaban juntos y abrazados, tendidos frente a la chimenea, Francesca le pidió que le contara algún lugar del mundo en el que hubiera estado. Pasaron la noche juntos, abrazados y besándose durante horas, y al día siguiente decidieron pasarlo también juntos, pero esta vez lejos de todo lo que le recordara a algo cercano. Cuando estaban sobre el suelo hablando, Francesca se quitó el colgante que llevaba puesto y le dijo que lo tenía desde los 7 años, y que le gustaría que se lo quedara. Pasaron el resto del día hablando de sus vidas, bailando y haciendo el amor. Pero Francesca pasó esa noche despierta, observando a Robert mientras dormía y pensando que al día siguiente él se marcharía, y todo lo nuevo y desconocido que se había vuelto tan familiar se desvanecería. Al día siguiente mientras desayunaban, Francesca le preguntó a Robert por las amigas que había conocido en otros de sus viajes, le preguntó si solía volver a visitarlas o si simplemente las olvidaba. Ella quería saber la rutina, el procedimiento que seguía con esas mujeres, porque ella no quería perturbar su vida. Robert la miró confuso y le dijo que no había ninguna rutina, y le preguntó a ella si creía que eso es lo que ellos tenían. Robert creía que ahora no dependía de él, que era ella la que estaba casada y la que no tenía intención de dejar a su esposo. Ella le echó en cara su forma de ver la vida. Le molestaba que él fuera una persona que necesitara a todo el mundo pero que en realidad no necesitara a nadie en particular. Él le pidió que acabara con esto ahora mismo, le dijo que no iba a disculparse por ser quien era, y le dijo que no iba a permitir que le hiciera sentir que había hecho algo malo, porque no lo había hecho. Francesca estaba enfadada, pero Robert le dijo que no quería necesitarla porque sabía que no podía tenerla. Robert le dijo que todo esto que había pasado también era nuevo para él, y que ahora le parecía que todo cuanto había hecho en su vida le había estado conduciendo hacia este lugar para conocerla a ella. Francesca lo abrazó y lo besó, y empezó a llorar preguntándole qué iban a hacer. Pero justo en ese momento escucharon un coche que se estaba acercando a la entrada. Robert subió arriba, y ella se recogió el pelo mientras observaba a su amiga acercándose a la puerta. La amiga entró y le dijo que traía unas galletas y que venía a pasar la tarde con ella. Finalmente, cuando la amiga por fin se fue, Francesca subió arriba a la habitación donde se encontraba Robert tendido sobre la cama. Ella se acercó y se tendió a su lado, y entonces Robert le pidió que se fuera con él. Mientras Robert esperaba abajo, Francesca se encontraba arriba preparando las maletas porque había decidido irse con él. Durante la cena Francesca estuvo muy callada y pensativa, y Robert ya sentía que ella había cambiado de opinión y que no dejaría a su familia para irse con él. Cuando Robert se lo preguntó, ella se lo confirmó y le dijo que no podía parar de darle vueltas, y que no le parecía que dejar a su familia fuera lo mejor porque su familia no se lo merecía y no lo soportaría. Le preguntó qué iba a pasar con ellos dos, pero Francesca le dijo que si ella se fuera con él, todo cambiaría, y ella terminaría culpándose por quererle y por haberle hecho daño a su familia. Robert le dijo que lo que tenían era algo que muchas personas se pasan la vida buscando y nunca encuentran, y otros ni siquiera creen que un amor así pueda existir. Francesca le dijo que quería amarlo como lo amaba ahora durante el resto de su vida, pero si se iban juntos lo perderían. Ella le dijo que no podía hacer desaparecer toda una vida para empezar otra. Él le pidió que no sacrificara lo que tenían, y le dijo que iba a quedarse unos días más por el pueblo, así que no tenía que tomar la decisión ahora, que podían hablarlo otro día. Antes de irse Robert le dijo que solo lo diría una vez y que nunca lo había dicho antes, pero esta clase de certeza solo se presentaba una vez en la vida. Cuando se fue, ella corrió a la entrada de la casa como si quisiera alcanzarlo, pero se quedó mirándolo mientras su camioneta se alejaba. A la mañana siguiente, la familia de Francesca regresó, y ella los observó llegar desde la puerta con tristeza,
pero al acercarse puso una sonrisa para recibirlos. Pasaron varios días y Francesca ocupaba su mente con el trabajo para no pensar en esos 4 días. Días después Francesca salió con su marido a hacer unas compras, y mientras lo esperaba sola en la camioneta se dio cuenta de que Robert estaba allí, observándola bajo la lluvia. La miró con una sonrisa de despedida, entendiendo que ella no dejaría su vida para marcharse con él. Cuando las 2 camionetas se detuvieron en el semáforo en rojo, Robert sacó de la guantera el colgante que ella le había regalado, y lo colocó sobre el espejo mientras ella lo observaba desde la camioneta de atrás. En ese momento ella agarró con fuerza la manecilla de la puerta, como si fuera a salir tras de él, pero no tuvo el valor de hacerlo. Esa noche mientras Francesca cenaba con su familia en silencio, ella pensaba en que lo que Robert y ella tenían no hubiese podido continuar si hubiesen elegido estar juntos, pero aún así eso era lo que deseaba. Los años pasaron y Francesca continuó junto a su familia, y tras la muerte de su marido intentó ponerse en contacto con Robert, pero no logró localizarlo. Tiempo después recibió una carta y un paquete del abogado de Robert. Dentro se encontraban las pertenencias de Robert, su brazalete, el colgante que ella le regaló y la nota que Francesca le dejó aquel día en el puente. Finalmente los hijos de Francesca, tras descubrir esta historia de amor, decidieron cumplir la última voluntad de su madre, y que sus cenizas reposaran junto al que fue el gran amor de su vida, Robert. Los puentes de Madison no es solo la historia de un amor imposible, es una reflexión profunda sobre las decisiones que definen una vida. A través de Francesca y Robert, la película nos recuerda que el amor verdadero no siempre se queda, pero sí que deja una huella imborrable. Hay veces que el deber, la familia y los compromisos que asumimos pesan más que nuestros propios deseos. Esta historia nos hace mirar hacia adentro y preguntarnos si estamos viviendo fieles a nosotros mismos. Y nos hace preguntarnos qué sacrificios estamos dispuestos a hacer por las personas que amamos, porque al final, Los puentes de Madison no habla solo de un amor imposible, sino del profundo dilema entre lo que deseamos y lo que sentimos que debemos hacer. De cómo en ese cruce de caminos entre el deseo y el deber, una sola elección puede marcar para siempre el rumbo de nuestra vida.